Recuerden, la charla de hoy se llama creación y edición de archivos PDFs. Los archivos PDFs o el formato de archivo PDF es un formato que ya es muy común para todos nosotros de forma independiente a lo que nosotros hagamos, al tipo de trabajo que nosotros realicemos. De alguna manera vamos a estar necesitando trabajar con archivos PDF. Inicialmente este formato estaba orientado solamente para documentación electrónica en oficinas para evitar el uso del papel, pero actualmente es un formato, como les digo, que se utiliza en muchísimos tipos de trabajo, tal como vamos a estar hablando posteriormente. Mi nombre, para quienes no me conozcan, es Marlon Ceballos. Yo soy instructor certificado por Adobe y soy Adobe Community Professional. Estoy certificado en las aplicaciones que ustedes ven en la parte inferior. Me dedico a dar capacitación y consultoría, especialmente en la parte de diseño web, en la parte de publicaciones digitales, y soy consultor para Colombia de Adobe Systems. Con ellos básicamente lo que hago es consultoría y eventos corporativos. Vamos a hablar de unos conceptos fundamentales de Acrobat. ¿Qué es el PDF? Básicamente el PDF es un acrónimo de Portable Document Format y es un documento que fue desarrollado por Adobe desde 1991. En el 91 se empezó a trabajar en la versión beta bajo el nombre de Camelot Project. La idea de Adobe al desarrollar este formato era que en las oficinas no hubiese que utilizar papeles o documentación física, que todo fuera documentación digital. De hecho, eso se ha logrado actualmente. Si ustedes seguramente comparan el porcentaje de uso del papel en la mayoría de las oficinas actuales respecto a lo que se manejaba anteriormente, pues se dan cuenta que un gran porcentaje de esa documentación física que antes manejábamos ahora está en formato digital, y de hecho el formato precisamente de ese tipo de archivos es PDF. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre la historia del formato PDF y las características del mismo, en esa URL que están viendo actualmente en el último bullets, van a encontrar ese tipo de información. Ahora, ¿para qué sirve esos archivos PDF o para qué sirve el formato PDF? Es importante tener en cuenta que este formato no está pensado como un formato de creación de archivos. O sea, cuando nosotros tenemos una aplicación de manejo de archivos PDF como el Acrobat, no es una aplicación donde nosotros normalmente creamos un documento desde cero y empezamos a agregar contenido. Básicamente el formato PDF es un formato para intercambio de archivos. Y el intercambio pues se presenta en diferentes escenarios. Por ejemplo, las personas que necesitan enviar un contrato para que otra persona lo firme, esos contratos van en formato PDF normalmente. Las personas que necesitan imprimir un archivo, entonces mandan su archivo en formato PDF porque las características del formato les ofrecen mayor seguridad respecto a la estructura del archivo original, etcétera, etcétera. Existen también algunos estándares, de hecho muchos estándares están ya manejados por la ISO, los cuales tienen usos muy particulares. Por ejemplo, existe un PDF o un formato o un estándar del PDF que se llama PDF-A, que está orientado para archivística, es decir, para documentación que se va a almacenar a largo plazo. Existe otro formato que se llama PDF-X, el cual está orientado para impresión de alta calidad o para impresión comercial. Y así sucesivamente existen unos estándares, los cuales están orientados para que sea más fácil la tarea de crear PDFs para un uso particular. Por ejemplo, hace algunos años cuando se empezó a utilizar el archivo PDF para impresión, entonces era muy común que las personas de preprensa recibieran archivos PDFs con características incorrectas, por ejemplo, con imágenes en baja resolución, sin las fuentes correctamente incluidas, etcétera, etcétera. Y para evitar este tipo de inconvenientes es que se desarrolló el estándar orientado específicamente pues, para impresión comercial. ¿Qué características específicas tiene el formato PDF? Pues primero, permite compresión. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos, los archivos PDF suelen ser más livianos que los archivos originales desde los cuales se generaron estos PDFs. Y si necesitamos, por ejemplo, enviar un archivo PDF para aprobación de un diseño, de un contrato, de una maqueta, etcétera, etcétera, podemos aplicarle un nivel de compresión mayor para que estos archivos sean más livianos, más pequeños y, por ejemplo, podamos mandarlos sin inconvenientes vía email. Otra característica muy importante del formato PDF es que mantiene la estructura del documento original, tal como el usuario está viendo, por ejemplo, el archivo de Word
la presentación de PowerPoint, el diseño de Illustrator o de InDesign, etcétera, etcétera. Toda esa información asimismo se va a mantener de forma visual, esa estructura se va a mantener en el archivo PDF y esto le da mayor seguridad pues a la persona que está recibiendo este tipo de archivos. Adicionalmente, este formato tiene diferentes características de seguridad. Podemos aplicarle un PDF seguridad mediante password, mediante firmas digitales, mediante certificados digitales, etcétera, etcétera. Tiene varias características de seguridad, todas tienen diferentes niveles también de seguridad, entonces el hecho de que yo decida si utilizo como seguridad para un PDF, un password o una firma digital va a depender del contexto en el cual esté trabajando con este documento o del nivel de seguridad que se requiere, es decir, qué tan sensible es la información que se encuentra dentro de ese archivo PDF. Existen actualmente una serie de aplicaciones que permiten trabajar con archivos PDFs en diferentes niveles. Entonces, Adobe tiene una serie de aplicaciones tanto para escritorio como para dispositivos móviles, incluso aplicaciones o servicios que están alojados en la web, y todos estos hacen parte de una familia que Adobe llama la familia Acrobat DC, DC por Document Cloud. Entonces, la primera de estas aplicaciones, probablemente una de las más conocidas, se llama Adobe Acrobat Pro DC. Esta es una aplicación de pago que está disponible tanto para Windows y para Mac. Y esta aplicación permite la creación de archivos PDFs, permite la lectura de archivos PDFs, permite hacer comentarios en estos archivos PDFs, permite el firmado digital de estos archivos, permite la impresión de los archivos y permite la edición de archivos PDFs. Aunque los archivos PDFs originalmente no están diseñados para hacerle cambios o para hacerles ediciones, pues muchas veces de todas maneras hay que hacer algún tipo de cambio en un archivo PDF por algún motivo. Esta aplicación Acrobat Pro permite realizar este tipo de ediciones. Dentro de esas ediciones podemos tener ediciones, por ejemplo, de corrección ortográfica, necesitamos, por ejemplo, escalar un poco una imagen. Todo este tipo de ediciones se pueden realizar perfectamente dentro de Acrobat. Generalmente, cuando ya las ediciones se vuelven un poco más complejas o hay que reorganizar todo el documento, siempre va a ser preferible trabajar con el documento original. Es decir, si tengo el archivo de InDesign original o el documento de Word original, pues preferiblemente hacemos los cambios en estas aplicaciones y posteriormente volvemos a crear el archivo PDF. Pero en el mundo real muchas veces no contamos con el archivo original y necesitamos hacer algún tipo de cambio y se puede hacer con esta aplicación. El tipo de usuarios que trabaja con esta aplicación, entonces son usuarios que trabajan en arquitectura, en ingeniería, en diseño, en impresión, en preprensa, etcétera, etcétera. Existe otra aplicación también de esta familia que se llama Acrobat Standard DC. Es básicamente una versión un poco más limitada que Acrobat Pro. O sea, Acrobat Pro tiene mayor capacidad que Acrobat Standard. Esta aplicación solamente está disponible para Windows y permite hacer básicamente lo mismo que hace la versión Pro con algunas limitantes. Por ejemplo, hay ciertas características o ciertas funciones que se pueden hacer en Acrobat Pro, algunas características, por ejemplo, avanzadas de impresión o arquitectura, y esto no está disponible dentro de la versión estándar. Los usuarios de esta aplicación son normalmente usuarios de oficina que tienen que crear, editar y compartir archivos PDFs. Y en esta URL que les estoy dejando en la parte inferior, ustedes pueden ver las características de cada una de estas versiones, es decir, las diferencias entre la versión Pro y la versión estándar, y de hecho incluso aparecen los precios de estas dos versiones. Hay otra aplicación que se llama Adobe Reader DC, que es una aplicación totalmente gratuita que ustedes pueden descargar de la página de Adobe. Está disponible tanto para Windows como para Mac y permite hacer lectura de archivos PDFs, permite hacer comentarios de archivos PDFs, hacer firmas digitales, permite imprimir archivos PDFs y básicamente lo que no permite hacer esta aplicación es edición de archivos PDFs, o sea, cambios en archivos PDFs. Pero toda la parte de lectura, comentarios, firma, impresión se puede hacer perfectamente con esta aplicación que, como les digo, es una aplicación gratuita. Ahora, también existen aplicaciones para dispositivos móviles con las cuales podemos trabajar con archivos PDFs. Tenemos una aplicación que se llama Acrobat Reader, que ustedes pueden descargar de forma gratuita. Está disponible tanto para Android como para iOS
y para Windows Mobile. Y esta permite hacer diferentes tareas. Las tareas que permite hacer esta aplicación dependen siempre del tipo de suscripción que nosotros tengamos actualmente. Me explico. La mayoría de las aplicaciones actualmente tienen un sistema de licenciamiento diferente al que estábamos acostumbrados. Anteriormente comprábamos la aplicación de forma perpetua, por ejemplo, comprábamos Photoshop y nos costaba $700 y teníamos derecho a esa aplicación toda la vida. Por supuesto, en algún momento esa aplicación se volvía obsoleta y pues ya no servía, pero la licencia como tal era perpetua. Actualmente el sistema de licenciamiento es mediante suscripción, entonces los pagos son pagos mensuales o anuales. Entonces, dependiendo de la suscripción que nosotros tengamos, si tenemos una suscripción, por ejemplo, a Credit Cloud o tenemos una suscripción a Acrobat, pero hay diferentes versiones de suscripción de Acrobat, en el momento en que ingresamos nuestro usuario y nuestro password, esta aplicación Acrobat Reader habilita o no habilita ciertas funciones. Entonces, si tenemos una suscripción a Credit Cloud o una suscripción full a Acrobat, nosotros desde Acrobat Reader en la versión mobile podemos crear PDFs. Si no tenemos ningún tipo de suscripción, entonces muchas de estas funciones están deshabilitadas. Pero podemos básicamente con esta aplicación sin necesidad de ninguna suscripción o ningún pago, podemos hacer lectura de archivos PDFs, podemos hacer comentarios de archivos PDFs y también podemos gestionar firmas digitales en estos archivos PDF. Tenemos también una aplicación que se llama Acrobat Sign, que es una aplicación también gratuita. Está disponible para iOS y para Android. Y esta aplicación básicamente permite la gestión de firmas digitales. Ahora les hablo un poco del tema de firmas digitales. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, para todo lo que son contratos, si ustedes trabajan como freelance y necesitan estar enviando y recibiendo contratos de trabajos o de proyectos, esta parte de firmas digitales les puede servir muchísimo. También tenemos una serie de servicios que hacen parte de la familia de Acrobat DC y que están de forma online, es decir, son servicios web. Tenemos un servicio que se llama Document Cloud. Este es un servicio online que permite la creación, gestión y edición de archivos PDFs. En muchos casos, tal como les voy a mostrar ahora, este servicio web incluso puede hacer muchas de las tareas que normalmente nosotros hacemos con Acrobat, con la ventaja que ya no estamos limitados a una aplicación que está instalada en un computador, sino que al ser un servicio web podemos acceder a este servicio desde cualquier dispositivo mediante un navegador. Podríamos trabajar con un computador Mac, un computador Windows, un computador que nos presten en un momento. No necesitamos trabajar directamente desde nuestro computador, podemos trabajar desde cualquier dispositivo mobile. Entonces, como pueden ver, pues hay ventajas. Tenemos otra aplicación que se llama Adobe Sign o otro servicio web que básicamente permite la gestión de firmas digitales. En esta URL que ustedes ven en la parte inferior van a encontrar las diferentes opciones de suscripción al servicio de Adobe Sign. Entonces, si necesitan de pronto esa información, ahí en esa URL van a encontrar la comparación de estos servicios, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con cada uno de ellos y los costos de los diferentes planes que están disponibles. Y tenemos otras aplicaciones que no necesariamente son de Adobe. Entonces, hay muchas aplicaciones actualmente que permiten trabajar con archivos PDFs. Por ejemplo, si ustedes trabajan en el sistema operativo Mac, hay una aplicación que es nativa del sistema operativo que se llama Preview, que permite previsualizar básicamente cualquier tipo de archivo. Entre ellos, permite previsualizar archivos PDF. La mayoría de los navegadores actuales, por ejemplo, si ustedes utilizan, qué sé yo, Chrome, generalmente vienen con un plugin que permite que nosotros visualicemos archivos PDFs directamente en el navegador. Esto haría que nosotros no necesitáramos pues una aplicación independiente. Hay una aplicación para Windows que se llama Nitro, la cual permite no solamente visualizar, sino también editar archivos PDFs. Sin embargo, esta aplicación no es gratuita. Y en esta URL ustedes pueden ver una comparación de diferentes servicios web o servicios o aplicaciones que permiten trabajar con archivos PDFs. Entonces, si necesitan definir, por ejemplo, qué aplicación utilizar, esta URL probablemente les pueda servir. Yo les estaba hablando hace un momento del intercambio de archivos, que es el objetivo del archivo PDF, básicamente. Entonces, vamos a aclarar un poco el tema de intercambio de archivos. Cuando nosotros estamos trabajando con archivos nativos, es decir, archivos en formato original de Word, de Excel, de InDesign, de Illustrator, de CorelDRAW, de la aplicación que sea, entonces siempre nos vamos a encontrar con una serie de inconvenientes.
Por ejemplo, cuando queremos enviarle un archivo nativo a otra persona, a otro diseñador, siempre existe el problema de que tenemos que verificar si esa persona cuenta con la aplicación, si cuenta con la misma versión de esa aplicación, si cuenta de hecho con la aplicación en el mismo sistema operativo, que eso también puede generar inconvenientes. Esto entonces tiene que ver con la disponibilidad entre plataformas. Puede ser que una aplicación solamente esté disponible para Mac y cuando yo voy a enviarle ese archivo a la otra persona trabaja en Windows y no tiene acceso pues a esta aplicación. Puede pasar también que le mandamos el archivo, esto puede pasar incluso con tablas de Excel, le mandamos el archivo a otra persona para aprobación o para revisión y resulta que cuando llega el archivo y la persona abre este archivo por diferentes motivos, pueden existir cambios en la estructura del documento, es decir, se desplazan las celdas, los textos se ven más grandes, etcétera, etcétera. Y si es un documento de diseño, pues es mucho peor y es mucho más grave pues el resultado. También pueden haber problemas con vínculos. Si mandamos, por ejemplo, un archivo de InDesign, un archivo de Illustrator, a veces las personas se les olvida mandar los vínculos externos y pues eso ya genera inconvenientes. Los problemas de fuentes también suelen ser comunes. Entonces, si la persona utiliza una fuente X y la otra persona, la que recibe el archivo, no tiene esa fuente, pues ya hay inconvenientes para la visualización, para la impresión de ese archivo, etcétera, etcétera. Entonces, el archivo PDF es un archivo que genera soluciones a ese tipo de inconvenientes, porque el archivo se puede visualizar sin necesidad de tener aplicaciones de pago. Con muchas aplicaciones gratuitas usted puede visualizar de forma segura los archivos PDFs. Son independientes de la plataforma, de manera que un PDF se puede visualizar en un computador Windows, en un computador Mac. De hecho, hay aplicaciones de visualización de PDFs en Linux. Puedo visualizar estos archivos incluso en dispositivos móviles. Mantiene la estructura del documento. Cuando nosotros generamos correctamente un archivo PDF, la estructura se replica en el archivo PDF y esa estructura es segura, es decir, no importa en qué aplicación o en qué sistema operativo yo abra ese archivo, siempre se va a mantener la estructura de forma correcta si el archivo fue creado de forma correcta. Las fuentes también tienen la capacidad de estar incrustadas dentro del archivo PDF, de manera que no va a haber ningún inconveniente con fuentes, ni para visualizar las fuentes, ni para imprimir las fuentes. Entonces, como se dan cuenta, el archivo PDF ofrece soluciones a problemas típicos que nosotros podemos encontrar cuando estamos trabajando con diferentes tipos de archivos o diferentes tipos de aplicaciones. Bueno, voy a abrir de una vez entonces la aplicación Acrobat. Recuerden, esta es una aplicación de pago. Normalmente estas aplicaciones, como les decía anteriormente, son aplicaciones que se compraban con una suscripción, con un sistema de licenciamiento perpetuo, pero que ahora se acceden mediante una suscripción. El pago puede ser mensual o el pago puede ser anual. Esto hablando pues de las aplicaciones como Acrobat, que son aplicaciones de pago. Con el Reader pues no hay necesidad de hacer ningún tipo de pago. Acrobat ha cambiado su interfaz en las últimas versiones. Si ustedes han trabajado con la versión anterior o las versiones anteriores de Acrobat, se dan cuenta que la interfaz cambia un poco. Y al principio, como cualquier cambio, puede que moleste un poco. Sin embargo, se van a dar cuenta posteriormente que la forma como están organizadas todas las funciones de Acrobat actualmente facilitan muchísimo encontrar una función en particular. En versiones anteriores, en la parte superior, ustedes iban a encontrar un poconón, muchos menús, y dentro de esos menús, muchos submenús y funciones o acciones. Y a veces será complicado encontrar una tarea en particular dentro de toda esa cantidad de menús. También encontrábamos en la parte superior una gran cantidad de iconos y a veces habían tantos iconos que también era un poco confuso. Esto es común en cualquier aplicación que empiece a tener muchas funciones diferentes, pero actualmente se van a dar cuenta que la organización de las diferentes funciones hace que sea mucho más fácil encontrar diferentes tareas. Entonces, aquí tenemos la interfaz inicial de Acrobat. En la parte izquierda encontramos todo lo que se refiere a el trabajo con archivos, a encontrar archivos. Desde acá podemos ver los archivos recientes, o sea, lo que estoy mostrando en la parte inferior de la interfaz de Acrobat corresponde a los últimos archivos con los cuales yo he estado trabajando. Yo puedo borrar, de hecho, ese listado de archivos si necesito, pero normalmente pues a veces uno necesita acceder a los últimos archivos y ahí pues está el listado. También tenemos un área de Send,
que son archivos que yo he enviado para revisión o he enviado para aprobación o he enviado para firmas digitales. Entonces aquí también aparece ese listado de archivos. Y tenemos un área de storage o almacenamiento, ya que tenemos una aplicación y tenemos también servicios online como les estaba mostrando anteriormente, y adicionalmente podemos trabajar con aplicaciones móviles. Entonces es muy importante en muchos casos que los archivos no necesariamente estén almacenados de forma local en nuestro computador, sino que estén almacenados de forma remota y que podamos acceder desde cualquiera de estos servicios a los mismos archivos. Entonces, en el área de storage tengo aquí un área que dice My Computer o mi computador, y desde acá nosotros podemos en el botón de Browse ir y buscar los archivos que nosotros necesitamos. Entonces queremos abrir un archivo que tenemos en mi computador, pues simplemente hacemos clic en este botón de Browse. Pero de ahí en adelante también tenemos una serie de servicios que son servicios online que nos permiten entonces tener los archivos de forma remota y de esa manera accederlos desde cualquier lugar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una suscripción a Document Cloud, entonces este servicio de Document Cloud me da un espacio de almacenamiento remoto, muy similar por ejemplo a Dropbox, y por ejemplo aquí tengo la carpeta de PDFs. Entonces entro a la carpeta de PDFs y aquí tengo los PDFs, pero estoy trabajando de forma remota o con archivos remotos. Tengo también el servicio de Creative Cloud. Este servicio de Document Cloud es el servicio de almacenamiento que ustedes reciben al tener una suscripción a Acrobat. Y si tienen la suscripción a todo el servicio de Creative Cloud, entonces tienen otro espacio de almacenamiento independiente. En este caso también tengo una carpeta, por ejemplo, que he creado de PDFs, y observen cómo también puedo acceder a estos archivos que están en diferentes espacios de almacenamiento. También puedo conectarme con un servicio de Dropbox, ya sea un servicio personal o empresarial o corporativo, y puedo acceder a los archivos y carpetas que están dentro del Dropbox o de la cuenta de Dropbox que yo enlace. Y así sucesivamente tenemos otra serie de servicios. Por ejemplo, aquí tenemos el servicio de OneDrive, es exactamente el mismo concepto. Nuevamente, la ventaja es que yo puedo acceder desde cualquier aplicación o servicio de Adobe a estos servicios de almacenamiento. En esta área de Add Account o agregar cuenta, nosotros tenemos diferentes servicios que podemos configurar. Por ejemplo, yo ya había configurado OneDrive y Dropbox. Podemos agregar tantas cuentas de Dropbox que queramos. Por ejemplo, si tengo una cuenta personal o una cuenta, adicionalmente tengo también una cuenta corporativa, puedo adicionar las dos cuentas. El servicio de almacenamiento de Microsoft, el servicio Box, y muchas empresas o muchos entornos corporativos utilizan un sistema que se llama SharePoint, que es de Microsoft. También lo podemos agregar y permanentemente Adobe está agregando funciones para que nosotros nos conectemos. Nuevamente, esto es para que podamos tener acceso a nuestros archivos PDFs o archivos que no necesariamente están en formato PDF desde cualquier aplicación, tal como les voy a mostrar en un momento. Ok, ahora, ya les he explicado entonces esta interfaz inicial. Ahora vamos en la parte superior al área de Tools. Tenemos el área de Home, que es lo que estamos viendo actualmente, y ahora voy a pasar al área de Tools o herramientas. Cuando pasamos al área de Tools, aquí tenemos todas las funciones de Acrobat y están organizadas en categorías. Entonces tenemos la opción de creación de archivos PDFs, la opción de revisión y aprobación de archivos PDFs, el trabajo con formularios y firmas, la protección y estandarización de archivos y la personalización de la interfaz de Acrobat. En la parte derecha tenemos unos accesos rápidos, unos shortcuts que siempre se encuentran en la parte izquierda. O sea, por ejemplo, aquí tenemos la tarea de creación de PDFs y aquí hemos creado el atajo, pero yo puedo eliminar ese atajo o puedo agregar atajos. Por ejemplo, aquí tenemos la tarea de combinación de archivos, pero el atajo no se encuentra. Entonces, seleccionando esta opción de Add Shortcut o agregar atajo, observen cómo lo agrego en la parte derecha y también podría removerlo si ya no lo necesito. Estos atajos son interesantes porque cuando estamos trabajando ya con un documento, siempre van a estar disponibles acá en la parte derecha. Entonces, aunque inicialmente puede parecer confuso esta serie de iconos, al estar agrupados en estas categorías se hace un poco más rápido la búsqueda y encontrar estos comandos y aprendernos la ubicación de los mismos para posteriormente pues no enredarnos. Yo puedo crear archivos PDFs desde muchos formatos diferentes, por ejemplo, y de diferentes maneras además. Entonces yo puedo, por ejemplo, bajar el menú File, con este submenú decirle que voy a crear un archivo PDF desde un archivo en otro formato,
o puedo crear un archivo PDF, por ejemplo, desde una captura de pantalla. Por ejemplo, en Mac, con comando Shift 3 y comando Shift 4, yo hago capturas de pantalla y posteriormente yo puedo generar un PDF a partir de esa captura. Si tengo conectado un escáner a mi computador, puedo digitalizar desde Acrobat y automáticamente el proceso de digitalización genera un archivo PDF. Puedo tomar una página web y convertirla a PDF. Puedo cortar algo en el portapapeles y convertirlo a PDFs. Puedo combinar archivos y generar a partir de múltiples archivos en diferentes formatos un solo archivo PDF. En fin, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, acá podemos crear formularios y esos formularios posteriormente se pueden convertir a formularios dinámicos, es decir, formularios que la persona diligencia directamente dentro del reader y no que tenga que imprimirlos y llenarlos de forma manual. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar la opción de crear PDF desde un archivo. Simplemente voy y busco la carpeta con la que quiero trabajar. Voy a seleccionar, por ejemplo, este archivo que es un archivo de Illustrator, trapping.ai. Hago clic en el botón de abrir y aquí tenemos nuestro archivo de Illustrator abierto. Simplemente lo que hacemos posteriormente es guardar el archivo y el archivo ya lo estaremos guardando en formato PDF. Entonces miren cómo el proceso de creación de un archivo PDF es muy sencillo. Ahora, cuando estamos trabajando en procesos de diseño, de preprensa y de impresión, generalmente el proceso es muy específico. Generalmente desde las aplicaciones nosotros tenemos un filtro de exportación. Por ejemplo, si queremos hacer un archivo PDF desde Illustrator, entonces desde Illustrator tenemos la opción de guardar como formato PDF o desde InDesign exportar como formato PDF y utilizamos el estándar adecuado. Pero, exceptuando esos casos tan puntuales, nosotros podemos crear archivos PDFs perfectamente desde Acrobat. De hecho, podríamos también trabajar o crear archivos PDFs desde Acrobat para impresión, porque nosotros podemos, por ejemplo, cuando le digo que voy a crear un archivo PDF desde un archivo en cualquier otro formato, podríamos seleccionar un archivo EPS, un archivo PostScript, por ejemplo, y generar un PDF desde ese archivo en alta calidad. No pasa absolutamente nada. Puedo hacer lo mismo también desde aplicaciones de Office. Por ejemplo, voy a seleccionar este archivo PowerPoint. Voy a abrirlo. Y hay un plugin que se llama el PDF Maker, que es un plugin que se instala automáticamente cuando yo instalo Acrobat. Y ese plugin permite el trabajo de archivos PDFs desde las aplicaciones de Office. Entonces, aquí tenemos el archivo PDF que está generado a partir de ese archivo de PowerPoint. Generalmente cuando estamos trabajando con archivos de Office, voy a abrir por ejemplo este archivo voy a abrir Word y voy a abrir un archivo que tengo acá, precisamente de Word. Listo, este es nuestro archivo. Entonces, en Windows funciona mucho mejor, de acuerdo a lo que me he dado cuenta o a mi experiencia, funciona mucho mejor este plugin de PDF Maker. En Mac, casi siempre en todas las versiones de Word que yo he estado utilizando, en todas las versiones de Office, siempre he tenido inconvenientes. Entonces, cuando nosotros instalamos o tenemos instalado Word y adicionalmente instalamos Acrobat, automáticamente se instala el plugin PDF Maker y eso me genera un menú adicional. Por ejemplo, en este caso, el menú de Acrobat. Observen que en este caso está grisado porque no funciona correctamente en Mac. En este momento estoy trabajando con la versión 2016 de Word y con la última versión de Acrobat. O sea, tengo la última versión tanto de Acrobat como de Office. Y miren que el plugin no funciona. Pero si ustedes trabajan en Windows, se dan cuenta que al seleccionar este comando me aparecen opciones desde donde yo puedo configurar y crear el archivo PDF. Sin embargo, Word tiene también un filtro de exportación para generar PDFs desde, de hecho, cualquier aplicación de Office, Word, PowerPoint. Para eso simplemente vamos al menú File, le decimos guardar como y aquí tenemos la opción para exportar a PDF. La ventaja es que es muy sencillo generar este PDF. La desventaja es que no permite configurar esa creación de PDFs, pero para la mayoría de los casos funciona bastante bien. Y vamos a guardarlo en el escritorio con una carpeta TMP. Vamos a
verificar en la carpeta TMP y aquí tengo el archivo PDF que yo acabo de crear. Entonces es muy sencillo, igual que si fuéramos a PowerPoint o si fuéramos a Excel, la generación de estos archivos PDFs pues es básicamente el mismo proceso. Ahora, voy a abrir este archivo PDF. Recuerden, este es el archivo PDF que yo generé a partir de PowerPoint directamente desde Acrobat. Y este es el archivo PDF que generé simplemente exportándolo desde Word. Como les decía, el filtro de exportación o las opciones del PDF Maker funcionan mucho mejor en Windows normalmente que en Mac, de acuerdo pues a mi experiencia. Ahora, cuando ya tenemos los archivos PDFs, nosotros necesitamos en algunos casos algunos tipos de edición. Entonces, para editar el PDF, miren que en la parte derecha aquí tenemos diferentes tareas. Dentro de esas tareas tenemos la opción de editar o edición PDFs. Si una tarea no la encuentro en esta área, entonces vamos al área de herramientas y aquí la vamos a encontrar sin ningún problema. Por ejemplo, aquí también vamos a encontrar la opción de editar PDFs. Y cuando nosotros seleccionamos cualquiera de estos botones o cualquiera de esas tareas, ya sea del área Tools o ya sea desde los Shortcuts, entonces normalmente entramos a un modo correspondiente. Me explico. Si estoy haciendo clic en el botón de editar PDFs, entonces entro al modo de edición de PDFs. Y en la parte superior tengo las diferentes opciones para edición. Por ejemplo, puedo editar texto, cambiar texto, puedo hacer ediciones en las imágenes, rotarlas, escalarlas, etcétera. Puedo agregar vínculos, puedo modificar las páginas del archivo PDF, etcétera, etcétera. Son diferentes tareas que yo puedo generar. Tareas que son un poco limitadas si estamos comparando con lo que podemos hacer respecto a las aplicaciones nativas, respecto a las aplicaciones como Illustrator, como InDesign, desde Word, etcétera, etcétera. Recuerden, si vamos a hacer una edición dentro del PDF, estamos asumiendo que es una edición limitada, una edición sencilla. Y también nosotros podemos agregar tareas de protección o de seguridad. Entonces, nosotros podemos venir aquí al área Protect o de protección y podemos hacer una encriptación o aplicarle un nivel de seguridad a este archivo PDF, ya sea mediante un password o ya sea mediante un certificado. La opción de password es muy sencilla porque simplemente lo que hacemos es agregarle un password para abrir el documento o para hacer modificaciones dentro del documento. De hecho, podemos agregar dos passwords diferentes, uno para abrir y otro para modificar. Pero estos sistemas de seguridad no son 100% seguros. Entonces hay aplicaciones que de acuerdo si usted no utiliza un password lo suficientemente seguro, hay aplicaciones y servicios que permiten romper esa seguridad. De manera que si estamos trabajando con archivos PDFs muy sensibles, con información muy sensible, pues esta opción probablemente no sea suficiente. Entonces, también tenemos la opción de trabajar con certificados o firmas digitales que da un nivel de seguridad mayor. Y si ya estamos trabajando con unos documentos que son extremadamente sensibles, supongan que estamos enviando por email el archivo del diseño de un billete. Estamos trabajando, qué sé yo, con el Banco de la República y tenemos que mandar el diseño de un billete. Entonces, como ya son diseños que son extremadamente sensibles porque pues, van a tener mucho problema si alguna persona accede a estos servicios, entonces Adobe tiene otros servicios online, otros servicios web, que ya agregan unos sistemas de seguridad mucho mayores, llegando al nivel, por ejemplo, de que usted puede tener un archivo PDF que solamente exista por un día y que después de que pasen esas 24 horas, el archivo deje de funcionar completamente. Eso pues ya es un sistema totalmente independiente, pero que se puede utilizar si el nivel de seguridad que nosotros necesitamos es mayor. También puede pasar que nosotros estemos trabajando, por ejemplo, un diseño o cualquier tipo de archivo y necesitemos la aprobación de otra persona. O sea, que otra persona o que otras personas tengan que realizar un proceso de aprobación de nuestros archivos. Entonces, para esto, nosotros tenemos un área de comentarios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente enviamos este archivo PDF vía email a otra persona, a otro usuario, y esa persona no necesariamente tiene que tener la aplicación Acrobat, porque recuerden que es una aplicación de pago, sino que mediante Reader igual va a tener acceso a esta área de comentarios. Entonces, cuando entramos al área de comentarios, van a encontrar en la parte superior una serie de opciones o de botones que permiten agregar comentarios, y en esos comentarios la persona puede decir, por ejemplo, faltan este tipo de correcciones, reemplace esta imagen, reemplace el tipo de fuente, etcétera, etcétera. Me envía ese archivo, yo simplemente lo que hago es revisar esos comentarios y hacer las
los ajustes necesarios. Este es el proceso de comentarios más sencillo, más manual, pero nosotros podemos crear flujos de revisión y aprobación que de hecho se encuentran en esta área, revisión y aprobación, aquí donde dice Send for Comments o enviar para comentarios. Entonces, cuando vamos a hacer ese proceso, yo que estoy creando el archivo, voy a eliminar de hecho este comentario. Entonces acá en la parte superior tenemos varias opciones. Por ejemplo, yo puedo iniciar un flujo de revisión basado en email. ¿Cómo funciona? Simplemente lo que hacemos es que seleccionamos el archivo, le decimos que vamos a enviar para email y cuando selecciono esa opción me aparece una ventana. Vamos a abrir otro archivo diferente para mostrarles un poquito el proceso. Vamos a abrir este archivo. Enviar para comentarios vía email, aquí está. Y básicamente lo que me va a preguntar es que coloque las cuentas de correo, las cuentas de email de o las personas que van a trabajar con ese proceso de aprobación. Las personas reciben un email con el archivo PDF. En el email les está diciendo, este es un archivo para comentarios, etcétera, etcétera, o para que haga revisión. La persona puede abrirlo con la aplicación gratuita Reader, tanto la aplicación para escritorio como la aplicación mobile. Hace los comentarios porque cuando abre con el Reader en la parte superior le aparece una barra con las herramientas de comentarios y son muy sencillas de utilizar. Y luego le aparece un botón en la parte derecha que dice enviar comentarios. Y cada uno de estos usuarios que ha recibido el email devuelve un email con todos esos comentarios. Esos comentarios se pueden consolidar en el archivo original. O sea, yo mediante un comando también le puedo decir cada uno de esos comentarios que vienen de usuarios diferentes, todos agréguelos al archivo original para que yo pueda gestionarlos más fácilmente. Ahora, hay otro sistema de aprobación de comentarios o de flujo de aprobación de comentarios que es mucho más automatizado y mucho más fácil de utilizar, que es este, enviar para comentarios compartidos. Entonces seleccionamos y desde acá nosotros podemos decirle que vamos a trabajar con los comentarios con un servidor interno. Entonces, las opciones que nosotros tenemos es una carpeta de red, es decir, que el archivo PDF va a quedar dentro de una carpeta de red a la cual van a tener acceso todas las personas que hagan parte de ese flujo de aprobación. También yo puedo utilizar, si estoy utilizando, por ejemplo, un servidor de SharePoint de Microsoft, puedo utilizar entonces este servicio o puedo utilizar una carpeta web que tenga permisos para escritura y para lectura. Pasa lo mismo, a las personas les llega un email donde les está invitando para que hagan correcciones sobre el archivo PDF o revisiones de ese archivo PDF. La diferencia es que aquí todo se está almacenando en una sola carpeta, ya sea una carpeta de red, ya sea una carpeta de un servidor web o ya sea una carpeta de SharePoint. De manera que tengo que trabajar menos yo como persona que envíe el archivo PDF porque todos los comentarios se van almacenando en ese archivo que está remoto y posteriormente esos comentarios yo los puedo descargar en el archivo original. Entonces, estos son flujos de revisión, flujos de aprobación que sirven tanto para diseño como para documentación electrónica, para arquitectura, etcétera, etcétera. Voy a cerrar y voy a ir ahora al navegador. Y aquí tengo una URL, documents.adobe.com. Cuando nosotros tenemos la suscripción a Acrobat, entonces también podemos acceder a esta URL. Cuando accedemos a esta URL, pues el sistema nos va a pedir nuestro usuario y nuestro password de nuestra suscripción. Y este sistema o este servicio web está dividido en dos áreas. En la parte izquierda tenemos algo que se llaman los servicios PDFs, que básicamente son la mayoría de las tareas que vamos a encontrar en Acrobat. O sea, por ejemplo, si yo necesito crear un archivo PDF, simplemente lo que hago es seleccionar la opción de creación de archivo PDF. Él me va a pedir que cargue un archivo que puede ser un archivo de Word, un archivo de PowerPoint, un archivo de imagen, etcétera, y se realiza la conversión a PDF. Así como esta tarea de creación de PDFs, yo puedo utilizar cualquiera de estas tareas que, recuerden, son tareas que encontramos dentro de Acrobat. De esta manera, nosotros podemos prescindir del uso de la aplicación de escritorio y podemos desde un navegador realizar la mayoría de esas tareas. En la parte derecha nosotros tenemos algo que se llaman los servicios Adobe Sign, que permite trabajar con firmas digitales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enviar un contrato para firma, entonces hago clic en la opción de enviar para firma digital,
simplemente el sistema me va a preguntar cuál es el archivo que voy a enviar para firma digital. Lo selecciono, lo envío. Por ejemplo, vamos a decirle que voy a agregar un archivo. Vamos a ver si tengo activo el Google Drive. Tampoco. Bueno, entonces agreguémoslo de forma local, no importa. Entonces vamos a agregar justamente este archivo que acabo de crear. Aquí tengo el archivo PDF y indico el email de la persona que va a recibir. Vamos a colocar, por ejemplo, este email. Entonces le estamos diciendo a esta persona, o le vamos a enviar a esta persona este archivo para que realice el firmado digital. Hago clic en el botón de siguiente y lo que va a pasar simplemente es que la persona va a recibir este archivo, obsérvenlo. Bueno, aquí todavía no está la previsualización. Vamos a decirle que me genere un campo para que la persona firme. Entonces lo que hago es arrastrar. Solamente que haga el firmado nomás. Y le digo enviar. Listo. Entonces aquí lo que hemos hecho es enviar el archivo para que otra persona haga el proceso de firma digital. ¿Para qué necesitamos que una persona haga el proceso de firma digital? Pues para evitar realizar el proceso de imprimir el contrato, de enviárselo por correo, de que la persona lo reciba, tenga que firmar físicamente, escanear ese documento que firmó y volvérmelo a enviar a mí entonces por email. Entonces todo ese proceso se hace de forma automatizada cuando nosotros utilizamos estos procesos de firmado digital. Voy a abrir la aplicación de correo. Voy a esperar un poco a que ahorita me va a decir que llegó el correo. Mientras tanto, voy a mostrarles el proceso desde un dispositivo móvil. Voy a abrir una aplicación que me permite mostrarles la interfaz de mi dispositivo. Ya les voy a mostrar, permítanme. Ahí está. Entonces acá tengo una serie de aplicaciones que son de Adobe. La aplicación que está en la parte superior izquierda es la aplicación de Acrobat. Y también tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, Adobe Fill es una aplicación para diligenciar formularios y Adobe Sign es una aplicación para gestionar firmas digitales. Entonces simplemente lo que hago es ingresar a Adobe Sign. Esta aplicación permite que nosotros hagamos firmados digitales. Entonces miren todas las opciones que nosotros tenemos. Si queremos, trabajamos con Acrobat directamente desde el dispositivo móvil, y al trabajar con Acrobat nosotros tenemos acceso también a los archivos PDFs. Desde acá puedo decirle diferentes tareas también, por ejemplo, crear PDFs, exportar PDFs, tomar la fotografía de un documento y convertirlo a formato PDF, etc. Voy a abrir, por ejemplo, aquí en el Dropbox, pero voy a abrir esta carpeta de PDFs. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar este archivo de Word, miren que él lo reconoce, y desde acá le vamos a decir que voy a crear un PDF a partir de ese archivo de Word. Entonces miren cómo en la parte inferior obtenemos el botón de creación de PDF. Entonces todas esas tareas, miren cómo las podemos hacer tanto en la versión de escritorio de Acrobat como en el servicio web que les mostré hace un momento, y también lo podemos crear en los dispositivos, podemos hacerlo también en los dispositivos móvil, como lo que les estaba mostrando pues en este momento. Voy a loguearme aquí en Adobe Sign. De hecho sí, pero se fue para el junk. Entonces, bueno, primero les voy a mostrar aquí. Este es el correo que recibe la persona a la cual le envié para que firmara digitalmente. Entonces le está diciendo, miren, Marlon Ceballos le envió el documento para firmar. Haga clic para revisar y firmar el documento. Así que yo voy a copiar este link. Nuevamente voy a ir a Safari. Voy a pegar la URL. Recuerden, esto es, por ejemplo, si ustedes necesitaran firmar o enviar para firmar o recibir un contrato para firmar. Entonces la persona que recibe, simplemente desde el navegador web va a encontrar esta ventana, este botón amarillo imposible de ignorar. Hacemos un clic y aquí básicamente lo que hace es un clic para el firmado digital. Esto simplemente es un símbolo gráfico, pero la firma digital es un registro que se le aplica al documento en el momento en el cual yo hago clic en el botón que ustedes ven en la parte inferior. Cuando el usuario firma, cuando hace clic en este botón azul, entonces yo ya tengo el registro dentro de mi consola de Document Cloud, yo ya tengo el registro de ese firmado. O sea, la persona no podría decir que no firmó porque hay una parte del servicio online donde yo tengo el registro de todas las firmas digitales. Y aquí
Ya entré nuevamente al servicio de Adobe Signs, ya me logueé con el usuario que está recibiendo estos archivos para firmar, y observen que aquí hay una opción que dice Waiting for You, es decir, los documentos que yo he recibido para firmar. Ahí está el documento Flash en la parte superior, lo abro. En la parte inferior está la opción para abrir y firmar. Y nuevamente me aparece un iconito en la parte superior. Simplemente yo lo que hago es clic sobre ese iconito. Y acá me aparece la ventana de firmado desde esta casilla. Simplemente lo que hacemos es un clic, me aparece la firma digital. Abajo clic en el botón que dice Done. Y listo, ya se ha realizado el proceso de firma digital. Entonces, como ustedes pueden ver, existen muchísimas opciones actualmente de trabajo con el formato PDF. Básicamente lo que quería mostrarles en esta hora, en estos 40 minutos de charla, es que el formato PDF como tal es un formato muy flexible que está orientado actualmente para muchos usos diferentes. Entonces, una persona de oficina, por ejemplo, que quiera generar una factura y convertirla a formato PDF, ahí está funcionando correctamente el formato. O necesita enviar un contrato rápidamente que está en Word, exporta a formato PDF. Una persona que trabaja en diseño y que está trabajando con Illustrator, con Photoshop, con InDesign y permita y quiera generar archivos PDFs para impresión de forma segura, impresión comercial, ahí está el uso del formato PDF. Y en el caso que necesitemos hacer flujos de firmas digitales para evitar la firma física, por ejemplo en contratos, entonces nosotros podemos hacer fácilmente ese proceso de firmado. Por último, les voy a mostrar aquí rápidamente la consola donde ustedes podrían hacer la revisión o la verificación de los documentos que han sido enviados para firmar. Y desde acá me aparece el listado de todos los documentos que yo he enviado. De esos documentos él me dice cuáles documentos ya la persona ha firmado y puedo hacer verificación de eso. Por ejemplo, estos son documentos que yo he enviado para firma. Entonces simplemente voy a seleccionar uno de ellos. Vamos a seleccionar alguno que sí hayan firmado. Entonces voy a seleccionar este documento. Al seleccionar este documento, en la parte derecha me aparece la información del mismo. Y hay un área de historia, de un historial que me va a mostrar lo que ha pasado con ese documento. Observen que en el historial está diciendo que esta persona envió el documento, que se lo envió a esta persona, que esta persona ya visualizó ese documento. Y acá abajo me está diciendo que ya la persona realizó el proceso de firmado. Es decir, que difícilmente la persona va a poder después decir que no vio el archivo o que no lo firmó, porque ahí está el registro de que sí se realizó el proceso de firmado.